Vale. Ya estamos. ¡Ole! ¡Ole! Buenos días. Buenas, Buenos buenas. días y a todas en un día noche mágico. Hoy, 23 de Sí. junio, que a las 12 de la noche, Uy, ya no será ya. 23 de junio, será 24 de junio, en la noche de San Juan, aquí en Valencia, celebrada y hecha una fiesta mágica. Bueno, estamos en Pinceladas de Luz con Raúl Baselga y Encarna Martínez, que soy yo, haciendo un programa donde improvisamos a hablar de temas que tenemos anotados y que salen un poco al aire. Tenemos de otros programas alimentación, música, amistad, descanso, vulnerabilidad, energía. Y hoy vamos a aumentar el tema bloqueos, ¿vale? Entonces voy a coger los triangulitos. Hay que decir que ese tema bloqueos es por mí, a petición mía. Sí, era uno de los que había anotado mientras te estaba escuchando. Eso es. A veces, Siempre un poquito. antes del programa, Encarna y yo mantenemos una conversación, a veces muy larga, otras veces más cortita, donde nos contamos nuestras cosas. Y yo le he estado contando algunas cosas y entonces ella ha dicho, hoy hay que hablar de bloqueos. Bueno, uno de ellos. Te daba a elegir y te he elegido bloqueos. Sí. Bueno, voy a tirarlos. 1, 2 y 3. Vale, quien no nos esté viendo, ¡wow! A Raúl, mira cuál ha salido. Ha salido alimentación. Madre de Dios. Alimentación. Es la única. Hoy es el programa número 25 y nos lleva acompañando desde el programa número 1. Es un la tema única. que dijimos. La única que quedaba de las 7 Ya originales. Ya ves. Es la única que quedaba. Bueno, pues. Toca alimentación hoy. Mira por dónde. También estábamos hablando de eso También hemos hablado. De empezar, ¿eh? Así que bueno, ahí vas a tener tú también mucho que decir. Bueno, tema comprometido. A ver quién habla de alimentación y de qué tipo de alimentación es mejor o no es mejor para unos cuerpos, para otros, para unas mentes, para otras. Como hablábamos, el compromiso con la salud es muy importante, siempre que no haya presión con ese compromiso, que eso me lo comentaba Raúl. ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué es la mejor alimentación? Yo creo que ya llega un momento que todos sabemos un poquito de qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos perjudica. Todos tenemos algún familiar o alguna persona que a lo mejor ha pasado por algún proceso de enfermedad, más grave o menos grave, sabe lo que hay que comer para limpiar, para desintoxicar, para estar en un estado de salud importante. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos lo saltamos? ¿No? ¿Qué conflictos o a dónde nos lleva ese decidir una cosa y luego a lo mejor hacer una distinta? Eso es algo que, bueno, pues tendríamos que comentar. Pues mira, yo para ahondar un poquito más, te diría que cuando hablamos de alimentación tenemos que tener muy claro que alimentación es todo con lo que alimentamos el cuerpo en el que estamos. A veces nos dirigimos solo a lo que es la comida, pero quien trata o quien ha estudiado el daño que provocan las emociones en el cuerpo sabe que digerimos experiencias y las digerimos como bueno, ahí ya juegan nuestras creencias, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestro carácter, pero también, aparte de ingerir alimentos, ingerimos experiencias y las ingerimos a través de las emociones. Depende de cómo las vivamos, pues eso la experiencia va a ser mejor o peor y el golpe en nuestro cuerpo va a ser mejor o peor. Y es muy importante cuando hablamos de alimento, ya como alimentación física, tener muy claro varios aspectos. Uno es que todos, como tú bien dices, conocemos la alimentación sana, somos conscientes y lo sabemos, pero ya la gente que somos de nuestra edad, ya vivimos la irrupción de los alimentos procesados cuando éramos pequeños. Ya estaba la Coca-Cola, estaba la gaseosa, estaba la nocilla, por ejemplo.
alimentos con altas tasas de azúcar. ¿Qué provoca el azúcar en nuestro cuerpo? Porque cuando hablamos de alimentos procesados realmente tenemos que entender qué es lo que provoca ese alimento procesado en nuestro cuerpo. El azúcar en nuestro cuerpo se produce una gratificación rápida. No sé si es dopamina o serotonina lo que dispara. Pues sé que son diferentes y sé que dispara una de ellas. No sé exactamente la que es. Y esa es la gratificación rápida. Es la misma que dispara cuando tú generas una adicción y la sacias. Tabaco, juego, es la misma. El azúcar es la adicción más poderosa a la que estamos enganchados la mayoría de los seres humanos. Y esos juegan con ello en los alimentos procesados. Los alimentos procesados no es buena alimentación. No es buena alimentación. Eso entra en nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo la identifica, la flora bacteriana se va a la mierda, el intestino pierde flora intestinal, o sea, no hace una buena labor, pero sin embargo nos atrapan con la sensación del azúcar, que es la que nos tiene enganchados a todos los alimentos procesados. Entonces tenemos que, sabiendo eso, entendiendo cómo funciona el mecanismo, podremos llegar a deshacernos de esos alimentos procesados, entendiendo que lo que tenemos es una adicción, como cuando tú te deshaces del tabaco y decides no fumar. Tienes que entender el mecanismo. Pues esto es igual. Hay que entender que nos tienen enganchados por ahí, que estamos enganchados a una adicción con la alimentación procesada y que soltando eso podemos engancharnos a una alimentación más saludable, que son frutas, verduras, carnes, si comes carne, que sean con alimentos o ganadería que haya estado no a expensas de clenbuteroles y de medicamentos y de fármacos que luego puedan ir a tu organismo, porque eso también es importante. No tanto el que no comas carne como, aunque tú y yo sé que eres más partidario de no comer, pero como el cómo ha estado tratando ese animal, ¿no? Y todo eso es lo que al final ingerimos. Y hay una parte muy importante que la veníamos hablando antes y es, independientemente de la alimentación, incluso si es mala, si no tienes una sana alimentación, ¿desde qué lugar lo vives tú? ¿Desde qué lugar emocional tú te estás comiendo esa carne o te estás comiendo ese alimento procesado? Porque si tú quieres entrar en dieta continuamente, pero no acabas entrando, no acabas teniendo esa buena alimentación, pero cada vez que te comes una empanadilla, por poner un ejemplo, o un tigretón que habían en mi época, que eran esos brazos de gitano con chocolate y tal. Cada vez que te comes algo de eso, tú entras en la culpa, entras en el conflicto, entras pues eso, en un exceso de presión, como tú comentabas antes, pues lógicamente ahí lo vas a vivir mal. Vas a potenciar ese mal que te estás metiendo en el cuerpo, lo vas a potenciar y va a ser mucho peor para ti. Entonces, no solo qué comemos, sino desde dónde lo comemos. Si estamos en conflicto cuando nos alimentamos, si no lo estamos, si comemos muchas cantidades, si comemos mucho azúcar, hay que ver cómo tenemos la relación con la madre, si comemos mucha sal o picante, hay que ver cómo la tenemos con el padre, desde el punto de vista emocional. Habrá gente que podrá estar de acuerdo o no, pero desde el punto de vista emocional, ver esas cosas, porque nos van a indicar bien dónde está el conflicto y desde qué carencia nos estamos alimentando. Ahí está. Y ahora ¿Comemos para alimentarnos o para nutrirnos o comemos para alimentar esa falta emocional? Ahí estaría la cosa, ¿no? Me gusta poner los ejemplos de los animales. Los animales, claro, no los domesticados, que también al final están viciados y están intoxicados por nuestros valores y al final ellos también se enganchan, sino me iría pues eso, a un león, una jirafa o yo qué sé, un pelícano, ¿vale? Comen lo que necesitan cuando lo necesitan y normalmente no hacen mezclas. El tema de las mezclas realmente es malo y por supuesto ellos no van al supermercado a comprarse nada, con lo cual nada pasa por una fábrica, nada ha sido procesado, ¿vale? Entonces yo creo que ir caminando hacia eso, hacia lo más natural posible, quiere decir hacia hacer menos combinaciones, a no cocinar tanto con fritos, etcétera, etcétera, y bueno, y comer con conciencia y darnos cuenta de que la alimentación viene para nutrirnos, para llenarnos de energía.
Entonces, a veces lo que pasa es al contrario, que comemos y lo que hace es quitarnos energía. Por eso, claro, nos entra unas ganas de dormir después de comer si hemos comido alimentos fuertes o pesados, etcétera, etcétera, que no es normal. Entonces, si yo me pongo, como tú decías, ¿no? Me tomo una Coca-Cola y unas patatas fritas y luego un pollo frito, pues que realmente nada de lo que me he comido me va a nutrir, nada de lo que me he comido me va a dar energía. No quiere Somos... decir, fíjate, muy bien, no quiere decir que no sea sano la patata. No quiere decir Ah, que no sea sano el pollo. La Coca-Cola no, por favor. Y ahí no, por ahí no pasamos. La Coca-Cola no es sana. Pero no quiere decir que es... Pero la forma de prepararlo, o sea, lo hemos preparado. Es como, fíjate, yo ahí pongo el ejemplo siempre del agua. El agua nadie tiene dudas de que no sea sana. Pero hay que tener claro una cosa. Si tú le metes agua muy fría al cuerpo, cuando tú estás comiendo, el estómago empieza a alcanzar unas temperaturas porque se producen unos jugos que hace que la temperatura se eleve para deshacer esos alimentos en nutrientes. Si tú a esa temperatura elevada que está teniendo el estómago le metes 4 bocados a la tortilla, al pollo, a las patatas fritas y luego te metes un vaso de agua fría de un tirón, lo que estás haciendo es parar la digestión. O sea, tengamos claro que el agua no es mala per se, pero el agua como alimento debería de tomarse a temperatura ambiente o incluso un poquito caliente, porque eso hará que el estómago no entre en parada, no entre en shock. El estómago está entrando en calor, está produciendo ahí unos jugos gástricos para digerir la alimentación y automáticamente le metemos el agua fría. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque el agua no es mala, pero puede provocar un mal funcionamiento del estómago si la tomamos fría. Pues con los alimentos fritos es lo mismo. El alimento puede ser muy sano, pero claro. si lo tomamos frito, estamos haciendo mal y estamos para el cuerpo es mal. Sí, sí, combinamos mal lo mismo. Súper Efectivamente. importante cómo combinamos los alimentos y cómo los cocinamos. Y como tú dices, alimentos buenos, el brócoli es bueno, pero si yo Eso lo es. frío, que le quito todos los nutrientes que tiene. Entonces, Y bueno, y le meto el aceite frito, que no es bueno. El aceite crudo, exactamente. el aceite de oliva crudo es buenísimo, el Una frito, cosa es hacer algún extra de vez en cuando, pero irnos envenenando todos los días, la verdad es que, pues eso, hace que los hospitales estén a tope, que realmente hayan unas listas de esperas impresionantes, ¿vale? Porque es como vi un vídeo un día, ¿no? Que era una mamá que le daba una hamburguesa a un niño y el niño empezaba a quejarse de la barriga, ¿no? Entonces la madre pues le daba la pastilla para que no le doliera la barriga, pero le volvía a dar la hamburguesa para que se la siguiera comiendo, ¿no? Estamos en un mundo en que queremos más paliar que realmente tener conciencia de qué es lo que me está sentando mal. Me duele la cabeza, me duele el estómago, vale, pues el médico me dará una pastilla, a lo mejor tendríamos que mirar qué pasa con nuestro hígado, que es un gran órgano olvidado, como dice Anthony Hopkins, que, que es un órgano que nos filtra todo lo que comemos y que llega un momento de saturación en el que si no filtra, lo único que pasa es que enfermamos. Todos los calambres en piernas, la falta de calcio en los huesos, las malas digestiones, el mal descanso es un síntoma importante de cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro estómago, cómo está nuestro hígado. Nos está diciendo, hey, ¿vale? Pero hacemos menos caso. Y aún así, ojo, porque hay gente que se alimenta en principio bien, pero como tú dices, a lo mejor se alimenta bien en cuestión de alimentos, de combinarlos, de comprarlos ecológicos, etcétera, etcétera, pero eso no le quita de que pueda tener una enfermedad pasado mañana, porque a lo mejor sí se alimenta con alimentos físicos buenos, pero luego se alimenta mal de las relaciones sociales que tiene o de un trabajo claro. que no le gusta o tiene un conflicto anterior con el padre, con la madre, con quien sea que no ha resuelto. Entonces, tampoco nos podemos desviar, ¿no? Yo Hay un hay, montón de... mira, Sí. Encarna, yo hay 2 alimentos que yo quitaría de nuestras cocinas, que son el azúcar y la sal, directamente. Mm, mm, ¿No? Sin ningún tipo de decir, no, pero harás alguna excepción. No, la sal mm. y el Son azúcar yo los adictivos. eliminaría.
son aditivos, déjalos de tomar y ya está. Y luego todos los excitantes, el café, el té, el cacao, estamos en la misma, ¿vale? Y ya vamos a sumar 2 más que para mí también son muy importantes, que Fíjate, son los lácteos, ¿vale? Que sí, generan mucha mucosidad, y las harinas. yo Las ahí... harinas sobre todo si son de trigo, que no tienen yo- realmente ningún nutriente. Las que lo tienen son los de los trigos ancianos, tipo trigo sarraceno, que además no tiene gluten, o la espelta, el camut, ¿vale? Que han guardado un poco la energía y la nutrición que tenían de antaño. El trigo normal ha sido tantas veces procesado para sacar el gluten, que luego pues, nos espesa las salsas, nos hace no sé qué, que en este momento tiene valor nutricional cero, dicho por los dietistas y nutricionistas más grandes del mundo. Sí, sí. Es así. Entonces, te iba a decir algo y se me ha ido, pero con respecto a los alimentos como el trigo, como el maíz, hay que tener mucho cuidado también porque estamos hablando ya, sobre todo con ellos, de alimentos transgénicos. Con lo Claro, hay cual, transgénicos, pero sí. ya de por sí, ya está provocando algo en nuestro cuerpo, como dice Bruce Lipton en La biología de la creencia, ya está provocando cambios en nuestro cuerpo porque lo que comemos, lo comemos desde los principios de nuestra existencia con una determinada carga genética. Si esa carga genética del maíz, del trigo, de la cebada, que luego está en todos los alimentos, la cambiamos, pues al final estamos modificando nuestro código genético. Él habla de que en varias generaciones el código genético quedará cambiado simplemente con la ingesta de esos alimentos, que son transgénicos y que no cumplen el código genético original y natural. Entonces, Pues sí. bueno, a veces nos pasa también con la fruta, determinada fruta, para que no sea atacada por determinado insecto, se produce se hace transgénica para que evite ese ataque de ese insecto que está en las plantaciones, y luego nos la comemos nosotros como frutas naturales. Y ahí hay que tener cuidado también. Pero bueno, ahí podemos manejar poco porque eso entre dos compañías muy importantes que son Bayer y Monsanto están manejando todos los transgénicos, y hay que reconocer que España, ahora no lo sé porque lo tengo un poco olvidado, pero al principio de usar transgénicos España era el único país en Europa que permitía el ensayo con transgénicos. Por eso Bayer y Monsanto tienen en España oficinas grandes y generan empleo aquí porque se les permite, o se les permitía, ahora ya no lo sé si el resto de Europa también, cosas que en Alemania y Francia no podían hacer, aquí se les permitía. Y entonces, bueno, pues a veces eso no lo podemos manejar, pero en cuestión de que podamos manejar, por ejemplo, tú has comentado una cosa, que es qué emociones estamos ingiriendo, qué tipo de relaciones y desde dónde las estoy viviendo. Eso va a ser esencial. Y luego el azúcar y la sal, que me perdonen, y cualquier tipo de bebida que se catalogue... El alcohol también, ¿eh? Todo lo que se catalogue como azucarada. El alcohol, fíjate, no vamos a hacer aquí apología del alcohol, que yo no bebo, pero es mucho más sano un whisky natural, bien refinado, que cualquier otra bebida procesada. Estamos hablando de un alimento natural. Fíjate, antes has comentado, ya recuerdo lo que quería decir. Es con relación al té y al café. El problema de la diferencia entre el té y el café es el torrefacto, es el café lo queman, el tostado. Ese es el problema. Que sí, que luego con eso conseguimos un sabor que nos gusta. Ya, pero es que en la naturaleza no está quemado. En la naturaleza está natural. El té sí que lo tomas natural. Si tú tomas una infusión de una hierba, un agua que tú calientas y que tú colocas la hierba ahí, la hierba se hace, te da el sabor y te da su esencia y sale, eso es natural. Ahí no hay ningún proceso. Habría que ver bien qué pesticidas ha tenido esas hierbas, ese romero o lo que sea, Claro, yo ¿no? hablaba Habría de que té, verlo. el té el que tiene teína, no las Bueno, infusiones en general. sí, pero con el té que tiene teína, por ejemplo, la teína sale en los primeros 30, 40 segundos de ponerlo al calor. Con lo cual, si tú pones el té, lo dejas 40 segundos y lo cambias de agua, ese primero tiene la teína, el segundo ya no va a tener la teína.
o va a tener mucho menos. Porque la teína se desprende en los primeros 40 segundos de contacto con el agua caliente. Entonces, bueno, son truquillos para poder manejar eso. Pero el problema del café es que nos hacemos infusiones de café con café tostado. Y cualquier alimento quemado desprende una toxina que yo no recuerdo exactamente lo que es. Y mira que a mí me encanta el torrado de la paella. Yo me vuelvo loco desde pequeñito con el torrado de la paella. Y yo cuando leí ese artículo científico hace unos años que hablaba de la toxicidad de cualquier alimento quemado, sea una verdura, sea el arroz o sea la carne, ¿vale? Genera una toxicidad. Todo lo que esté negro y quemado, ahí hay tóxico. Entonces, bueno, pues el café lo estamos bebiendo en infusión, pero tostado, quemado. Y eso es lo malo. Yo exactamente técnicamente no te sé decir qué toxina es, pero al estar quemado desprende esa toxina. Y es cancerígena, o sea, es malo. Entonces, bueno, ¿es bueno el sabor cuando es quemado y torrefacto y tal? Claro, claro que es bueno. Si nos lo venden es porque nos gusta, nos hemos hecho ese sabor. Pero el matiz es sano, ahí es donde yo lo discutiría. Pues sí. Ahí es donde yo lo discutiría. Así es. Y luego también en el tema de la alimentación es muy importante cómo masticamos. Tenemos dientes y se nos olvida. Vamos Muy bien. corriendo. El Perfecto. tema de estar y masticar, no somos lo que comemos, somos lo que digerimos. A mí me gusta mucho más esta frase, ¿no? Muy Pero la bien. más vendida es somos lo que comemos. No, yo no soy lo que como, soy lo que digiero. Porque si yo me como unas lentejas y luego voy al baño y salen las lentejas todas enteras, como que me he quedado con muy poca propiedad de las lentejas. Ahí ¿Vale? está. Entonces, como vamos todos acelerados, como de pequeños ya, venga, al cole, venga, a ducharte, venga. Claro, pues ya es que no, te olvidas de masticar y entonces engullimos. Las vacas engullen porque luego en su estómago pues pueden procesar la comida. Nosotros no. Tienen Nosotros tenemos 4 que estómagos. masticar. Tienen 4. Por eso yo no soy una vaca, en principio no soy una vaca. Nosotros no. Entonces, claro, tengo que masticar, tengo que utilizar mis órganos bien. Y el primero es la masticación y la saliva. Si el bolo alimenticio no se hace puré y no se llena de saliva, luego es mucho más difícil digerirlo. Entonces el cuerpo hace lo que puede y por eso al final digamos que se van generando residuos para que todas las enzimas se empiecen a mover y claro, si he mezclado mucho y encima eran fritos y encima no sé qué, pues es que es una locura y se van creando tóxicos del alimento. Es como si dejamos, no sé, un hervido, ahora que hace tanto calor, ¿vale? 3 días, pues es que al final se hace putrefacto. Pues en nuestro estómago y en nuestro tubo digestivo, porque no lo puede, nuestro cuerpo tiene que ser todo liquidito. Había una frasecén que decía, come como si bebieras y bebe como si comieras, ¿vale? Porque a la hora de ingerir agua o, bueno, líquidos, también pasa lo mismo. O sea, bebe como si comieras quiere decir que, a ver, no, glu, 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 que no, yo ahora mismo hace un rato que le decía a Raúl que tenía sed y cojo la botella o glu, 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 realmente no es lo más adecuado. De hecho, no es adecuado. Es adecuado un traguito, luego otro traguito. Bebemos mucho ahora porque hace calor, pero también porque comemos muchos alimentos salados o con azúcares, etcétera. ¿Vale? La lactosa es un azúcar, aunque siempre como que la separamos, el azúcar, la leche, la lactosa es un azúcar que está presente en los lácteos. Y en las harinas, un poco lo mismo, están los azúcares. Esos son los que hay que evitar de nuestra dieta, más la sal, más las bebidas alcohólicas, que realmente no son lo mejor, más todo el tema de excitantes. Yo siempre pienso, ante la duda, piensa qué haría un gato, qué haría un lince, qué haría un perro, qué haría una jirafa. Ostras, es que no, lo que estás haciendo no. Y luego los que más se parecen a nosotros y están en nuestra línea, los gorilas, los chimpancés, los monos, los titís, ya está. Claro que comen, ¿vale? Pero mastican, si tú vas a un zoo o vas a un sitio que puedas verlos o a cualquier documental, ellos están ahí como, ¡guau! Me como un cacahuete, pero madre mía, qué meditación con este cacahuete, ¿no? Lo como, lo mastico, lo tal, lo cual, ahora cojo un bichito, me lo como, pero todo es como muy zen, muy lento. O sea, y los niños un poco también, o sea, los niños lo tienen claro, porque con las cantidades se nos ha ido el termostato, ¿vale? Es como, vale, tengo una super pizza y me la como porque, bueno, porque me la he pedido y me la como porque además me encanta. Sin embargo, un niño
¿vale? Salvo cuando ya está intoxicado por el recorrido, se come un trozo y si ya no quiere más, es que no le des más, porque te va a decir que no. Y si es un bebé que aún no habla, te va a mover la cabeza, o sea, no me des más papilla o me quito de la teta porque yo ya no quiero más, yo ya he tomado esa cantidad que necesitaba mi cuerpo para nutrirse. Y sobre todo, antes de que se me olvide al hilo de lo que estás comentando, los hábitos de sentarse a la mesa. Muchas veces, y yo me he criado así, y lo tengo que reconocer, y mi madre fue una mujer fantástica y una madre fantástica, pero nos criamos así. O sea, hasta que no comas, no bajas a la calle. Entonces, en lugar de haber un tiempo, había unas prisas. ¿Por qué? Porque tú lo que querías es irte a jugar. No se convirtió el comer, se convirtió en algo que había que hacer y cuanto más pronto mejor porque me estaba entreteniendo para no irme a la calle a jugar. Entonces, yo recuerdo sentarme a la mesa y estar engullendo. Y ahora sí que es cierto que no es bajar a la calle a jugar, pero es hasta que no comas no te vas a jugar con la Play o no te dejo el móvil o en la mesa no se coge el móvil y entonces el niño llega y dice, vale, pues ¿qué está todo esto? Pues me lo como en 5 minutos en lugar de decir, tenemos media hora para comer o 1 hora para comer. Nos sentamos en la mesa y vamos a estar 1 hora sentados en la mesa. Si tú te lo acabas en 5 minutos, te quedas 55 minutos más en la mesa. Y nos marcamos tiempos. Y entonces todo será mucho más relajado. Y es una educación al niño. Pero claro, es que entonces tendremos que hacer nosotros lo mismo. Hombre, por supuesto. ¿Y tenemos nosotros 1 hora para dedicarle a comer? Miremoslos. O sea, podríamos. Sí, pero es que incluso tenemos 1 hora o ¿por qué ponernos 1 hora? A lo mejor son 2, ¿no? Sí, Yo, pero por ejemplo, Encarna, sí que es verdad que si tienes que trabajar, tienes un tiempo limitado. tú dices sí, pero verdaderamente, o sea, ¿verdaderamente nos dedicamos 1 hora? O cuando nos sentamos a comer, yo no hablo de ti, la pregunta va más hacia quien nos pueda estar escuchando, ¿vale? ¿Realmente nos dedicamos 1 hora? ¿O nos sentamos a comer y le hemos dedicado más tiempo a cocinar que a comer? Eso seguro. Claro, es que, y a lo mejor el tiempo tiene que ser muy parejo. ¿Qué me ha costado cocinar esto? ¿1 hora, hora y media? Pues igual le tengo que dedicar lo mismo a ingerirlo. Yo no pondría tiempos, lo que pondría es no tener nada urgente que hacer después, ¿vale? Tener un tiempo de estar, simplemente estar. Y si, yo qué sé, me como medio plato de lentejas, pero me lo como bien, me lo como a gusto, mastico, porque las cantidades de verdad, si yo me voy a comer un súper plato de lentejas, súper buenas, además con verduras y ecológicas, ¿vale? Pero no lo voy a masticar, me lo voy a comer súper rápido. Pues para eso cómete un bol pequeñito, estate el tiempo que se necesita de masticar, de tal, porque eso sí te va a nutrir y ya está. Y si además lo haces con tiempo, te vas a dar cuenta de que además tu necesidad de comer te la palía mucho antes que el plato grande rápido. Eso pasa en gente con obesidad y obesidad mórbida, ¿sabes? Una de las pautas es come despacio. ¿Te comías 3 pollos? Vale, cómetelos despacio. Mastica. Hijo, es que solo llegan al primero, porque es que el segundo pollo ya están cansados de su cuerpo, su mente, su inconsciente, ya sabe que ha sido alimentado, pero si se lo comen así, estoy haciendo el gesto con las manos, que luego los que oís el podcast no lo veis, pues no me sacio, es que no me sacio. Y con los niños lo mismo, es que queremos que en la cena se coman todo lo que hay en el plato, que si no, no van a dormir, que si no, no ven la película. Ahora con el tema de móviles, pues ya, pues yo qué sé lo que, ¿vale? Y en el colegio lo mismo, o sea, en el colegio lo que está pasando en los comedores es que los niños comen rápido, aunque les guste, para salir, porque tienen un rato en el patio antes de que empiece la otra clase. Entonces, ¡pum! Rápido, las auxiliares limpian rápido, todo se recoge rápido, y ya está. Y ahora que tengo la situación de que está mi mami en el hospital y todo eso, un poco lo mismo, ¿no? O sea, a veces pasan a por la bandeja y dices, ¿perdona? O sea, esto lleva un tiempo, ¿no? Y más con una persona que a lo mejor necesita tragar, o sea, tiene problema de atragantamiento o lo que sea. Pero es como que todo tiene que ser rápido porque luego hay que hacer otras cosas. Entonces, no, yo no me pongo tiempos. Hombre, si tengo horas, pues tal.
Pero claro, no me voy a poner mucha comida si solo tengo media hora para comer. Pues para eso me como 2 plátanos, me los mastico bien, no sé, yo por ejemplo a veces, pues ahora porque tengo otra circunstancia, pero yo a lo mejor salía de yoga, me iba a cerámica y entonces en vez de comprarme o comerme un no sé qué, me compraba 2 plátanos, una botella de leche de coco y era feliz como una perdiz. Y me alimentaba mucho más que si me hubiera llevado un bocadillo, un no sé qué, me lo hubiera comido rápido, no sé qué. O sea, a veces nos complicamos con el tema de la cocina o cómo preparar los alimentos cuando nuestro cuerpo necesita energía. Alimentación tiene que ser igual a energía. ¿Me está dando energía? Perfecto. ¿No me está dando energía? Pues vamos a ver de qué manera lo hacemos. Digo alimentación y como habíamos hablado, todo el tema de las emociones, cómo nos alimentan. Y las Si yo quedo con una relaciones. amiga y en vez de darme energía me quita energía, ostras, tendré que ver qué pasa, ¿no? Tendré que elegir otra cosa. De, Somos energía. Somos de, energía, con lo cual se nos va desgastando, necesitamos incorporar energía. de qué tipo de relaciones nos estamos alimentando, de qué tipo de experiencias nos estamos alimentando, qué tipo de experiencias atraigo a mi vida. Al final, todo eso es alimentación para el alma, para el Yo cuerpo y para... neuroemoción, tú lo sabes, todo el tema del estómago, de las digestiones, o sea, qué Claro, relaciones no estoy digiriendo, qué situaciones no estoy digiriendo, sí, sí. están totalmente relacionadas. Y a todos nos ha pasado, los que no estén tan conectados o tan familiarizados con la bioneuroemoción, ¿vale? Cuando hemos tenido A un mí me examen, gusta llamarla biodescodificación. o Porque, biodescodificación, sí, es por nombrarla de una manera u otra. Nos ha dolido la barriga con una situación estresante, o sea, eso está ahí, ¿no? Nuestros hijos, que tienen un examen y me duele la barriga, es que no sabe cómo digerir esa situación. Está totalmente relacionado. claro. Por eso, un problema que tuvo y ahí sería abrir un melón importante, pero ya que lo has sacado, lo abro. En el informe Flesner de 1910, la medicina tomó una deriva de separar la parte holística y se dedicó solo a lo que era biología. Eso fue una decisión médica potenciada por la industria farmacéutica de 1910 y los Rothschild y los Rockefeller, que eran los amos de todo aquello. Cuando se produce esa división, la medicina convencional se separa de toda esa parte que manejaba otras cosas. Hasta entonces el médico te hacía sus pócimas con hierbas y historias. Desde ese momento la medicina se separa. Y yo creo que hay que volver un poco a hacerla más, más integral, tocando todos los temas. Somos mente, cuerpo y espíritu, y cómo vivamos las cosas es parte muy esencial de cómo nuestro cuerpo luego biologiza esas emociones o esas malas experiencias y cómo las hemos vivido. Entonces, la medicina tiene que hacer un recorrido a volver a reencontrarse con eso, a preguntarle al paciente qué tipo de experiencia ha vivido usted en el último 6 meses o en el último año. O si es algo que ha biologizado rápido, como una diarrea o unos vómitos, pues ¿qué le pasó a usted ayer? Que no quiere o que no puede o que no sabe procesar y lo está expulsando, ¿no? Es algo, parece muy sencillo, parece algo, ¿cómo puede ser eso, no? Pero es que el cuerpo es así, es así. No podemos separar la parte biológica de la parte emocional. No la podemos separar, está unida. Y la medicina convencional, a raíz del informe Flesner del año 1910, pues separa eso. A partir de ahí se separa. Y todo obedece a unos intereses de la industria farmacéutica en aquel momento, fíjate. Si no lo habrá ahora. Pero bueno, ahí abrimos otro melón. Que ya no nos da tiempo porque ya nos Nada, pasamos de los 30 minutos. Así que bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todas. Y ante la duda, pensar si lo que vais a comer ha pasado por una fábrica o no. Y ahí tenéis, vamos, ahí y, tenéis una señal inevitable e importante de qué es lo que estáis comiendo y si es más sano o menos sano. y por Así que favor, si tú no eres un deportista de élite, no te hacen falta bebidas energéticas, ni bebidas con alto índice calorífico. No es necesario para tu día a y día. aunque lo seas, aunque seas un deportista de élite, No, mira es a ver qué. que
es que ellos no toman ese tipo de bebidas, toman otros preparados, Bueno, otros tal, pero no son ese tipo. Ellos sí que sé, pero pero no, es que no es necesario porque no la vas a gastar. Todo ese exceso de azúcar que estás metiendo en el vuelvo a cuerpo. decir, ¿ha pasado por fábrica? Mm, ¿Sí? Pues ya lo tenemos un poquito complicado. Y ya. ojito con lo de que somos energía y necesitamos llenarnos de energía y, lo más importante, cómo masticamos. Mastiquemos para comer menos, para digerir mejor y para estar muchísimo mejor. Comas lo que comas, por favor, mastica. Mastica, mastica, mastica. Es el, es el único órgano, bueno, la única parte del esqueleto que se nos ve. Cuando nos muramos y perdamos la piel, estará Y todo una el resto. cosa al hilo, si tenéis la boca en mal estado, os falta un diente, tal, arreglarlo enseguida. Porque si os duele por un lado, masticaréis mal por el otro. Si os duele por un lado, si hay dolor en la boca, arreglároslo enseguida, porque está provocando, como dice Encarna, una mala ingesta. Y eso es una mala digestión y eso es una mala absorción de nutrientes. Sí, muy Muy bien. importante. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y a mi Raúl Baselga, querido. Encarna, Gracias, un gracias, besito. gracias. Chao. Chao.